Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec, obtiene su personería jurídica en el Ministerio de Comercio Exterior el pasado 10 de noviembre del 2016 y desde su creación tiene como principal objeto la representación y la defensa de los intereses del sector exportador de banano frente a otros agentes económicos, institucionales, privados y públicos, nacionales e internacionales, involucrados en la cadena del banano. Por otro lado, también la prestación de servicios adecuados a nuestros asociados que le permitan contar con información oportuna con relación a aspectos técnicos de producción, así como de inteligencia y apertura de mercados, de manera directa o a través de convenios con instituciones nacionales e internacionales. Además, información logística sobre exportación, así como también brindar un centro documental y estadístico y promover la responsabilidad social y ambiental de todos nuestros asociados y establecer oportunidades de negocios para nuestros afiliados. Acorbanec actualmente está conformado con 37 socios que representamos alrededor del 36% de toda la exportación de banano del Ecuador. Finalmente, nuestro gremio Acorbanec viene promoviendo y trabajando en una producción bananera sostenible. Buenos días amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, lunes 19 de julio del 2021. Vamos a compartir informaciones y notas de prensa con nuestros seguidores de la página de facebook.com/revista Banana Export. Saludos a nuestros amigos en México, al señor Gilberto Quirós, al señor Prax también, hombre de las negociaciones. Igualmente saludamos en Albania a Emiliano Sigbracu. Él es un importador de bananos que nos visita muy de vez en cuando por acá al país. Igualmente a don José Luis Selamin. Él es de España. Él también está muy involucrado con la industria de insumos. Sobre el tema de la industria de insumos, estaremos, antes de finalizar
noticiero haciendo algunos comentarios. Buenos días, Lilibet, bienvenida. Muy buenos días, Clever. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. La utilidad neta del primer trimestre de Del Monte se triplica a pesar de las menores ventas. La utilidad del primer trimestre de Fresh Del Monte se han publicado los resultados financieros estelares de su primer trimestre del 2021, que a pesar de las menores ventas netas y los vientos en contra relacionados con el clima, han tenido un buen desempeño. Los ingresos netos de la compañía en los 3 meses terminados y publicados el 2 de abril se triplicaron con creces en 42,7 millones desde 13,0 millones en el periodo del año anterior. La utilidad bruta aumentó un 53% interanual a 105 millones para el trimestre y el margen de utilidad bruta aumentó el 10% frente a un 6% anterior. Las ventas netas disminuyeron en 29,7 millones a 1.088 millones, principalmente debido a menores ventas netas en los segmentos de negocios de banano, de valor agregado y fresco de la compañía, parcialmente compensado por mayores ventas en el segmento de negocios de otros productos y servicios. La disminución general en las ventas netas se debió en parte al efecto negativo continuo de la pandemia COVID-19 y el canal de distribución de servicios de alimentos de la compañía, que Del Monte estima que redujo las ventas netas en 19,4 millones en el primer trimestre del 2021. El otro factor principal fue el impacto negativo en el suministro de frutas debido a los huracanes ETA y IOTA, que impactaron drásticamente las áreas de producción de Del Monte en Guatemala en el cuarto trimestre del 2020. A pesar de las ventas netas ligeramente más bajas, como resultado del impacto continuo de las restricciones del COVID-19 en nuestros clientes de servicios de alimentos y la oferta reducida de fruta debido a los 2 huracanes en Guatemala, en el cuarto trimestre del 2020 generamos resultados sólidos, dijo Muhammad Abu Ghazaleh, presidente y consejero delegado. Seguimos enfocados en crear una mayor eficiencia y controlar los costos en todas nuestras operaciones, agregó. Los ingresos operativos aumentaron 41,9 millones y los ingresos operativos ajustados aumentaron 33,7 millones. El aumento en la utilidad de la operación se debió principalmente a una mayor utilidad bruta y menores gastos de venta generales y administrativos. La ganancia bruta en el segmento de productos frescos y de valor agregado de la compañía aumentó 51,6 millones desde los 45,5 millones, mientras que la ganancia bruta del segmento del banano aumentó a 49,2 millones desde 24,5 millones. A pesar de la crisis, vemos cómo las compañías se las arreglan para ser eficientes y obtener ganancias para sus accionistas. Los titulares. Con el auspicio de Santa Elena podría convertirse en la primera provincia con producción orgánica de Ecuador. Tarifas de contratos de carga contenerizada obtiene asombroso incremento interanual de 39,2%. La FAI estatal de Surinam demanda a Hein-de-Press por $45 millones. Nuestro invitado, el doctor Luis Focasangre. Hoy continuaremos con la entrevista respecto a las estrategias que como país debemos adoptar para la contención del Fusarium raza 4. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias, cómo afectarán las altas tarifas de fletes a las bananas. Las bananas pasan por un momento crítico en todas las regiones. Los problemas de las bananas van más allá de una producción que se enfrenta a retos de varias enfermedades que podrían poner en riesgo su supervivencia, sino también en el aspecto de la comercialización y su logística. En estos dos segmentos, la comercialización y la logística,
es que en el 2021 el sector en general de las bananas tiene los peores rendimientos de los últimos años. Por un lado está la caída de compra de los consumidores de mercados llamados maduros por su larga trayectoria de compra, especialmente el europeo y el estadounidense, que en tiempos normales estarían despuntando con un crecimiento moderado de entre el 3 y el 5%. En el 2021 este crecimiento no se ha visto y por el contrario, las cifras del quinquimestre, enero-mayo, hablan de una caída de más del 7% para el mercado europeo y de un mercado sin crecimiento para el estadounidense. En el tema de la logística, la transportación de los fletes navieros está incidiendo fuertemente en los contratos de importación. Por un lado están los altos costos de los fletes y por otro, las demoras de entrega de los contenedores en los puertos. Los retrasos juegan en contra de los productos perecibles y el banano es una fruta que no deja mucho espacio para las demoras. En este contexto, la situación para los productores de banana de Ecuador, especialmente para los de spot, el precio ha caído a $2, lo que deja inviable el negocio si se considera que solo la caja de cartón cuesta entre $1.40 y $1.80. Algunos productores se están dejando de cortar y prefieren que la fruta se pierda en campo. Los esfuerzos por ampliar los mercados se ven infructuosos por el momento, con la espiral de nuevas cepas que aparecen en algunas regiones de los países a donde se dirige la fruta ecuatoriana. Se espera que el panorama cambie a partir del mes de noviembre, pero son 120 días en que los productores se verán presionados por un mercado que no responde a la oferta de los países productores de las bananas. Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Santa Elena podría convertirse en la primera provincia con producción orgánica de Ecuador. Las 3.500 hectáreas en producción orgánica certificada, principalmente de musáceas, moringa, sábila y tuna, entre otros, podrían llevar a la provincia de Santa Elena a ser declarada por el gobierno como la primera provincia orgánica del país. El anuncio de esta propuesta la efectuaron el miércoles anterior la ministra de Agricultura y Ganadería, Tangi Vera, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad, Julio César Paredes, el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, y técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, CIAO. La ministra Vera afirmó que uno de los objetivos es convertir a Ecuador no solo en el vivero del mundo, sino además en el proveedor de alimentos con mayor inocuidad para la alimentación nacional e internacional. La producción de cultivos orgánicos en el país representa el 1% del área nacional cultivada y totaliza 47.898 hectáreas. Hay contabilizadas 13.513 productores orgánicos, siendo el 98% de la agricultura familiar campesina, consolidados en 76 grupos de productores. Para el mercado de banano representa aproximadamente el 4%. Este 4% ha sido un constante histórico durante muchos años. No hemos pasado más allá de ese 4%. Uno, porque las áreas también de las siembras convencionales han aumentado, pero si lo miramos, por ejemplo, de cifras de hace 8 o 10 años atrás, sí hemos extendido nuestra participación o sí hemos ganado espacio incluso en los mercados con las bananas orgánicas. Por otro lado, tarifas de contratos de carga contenerizada obtiene asombroso incremento interanual
de 39,2%. Al finalizar el primer semestre de lo que ha sido de un tremendo 2021, el Ceneta Chipeng Index Global subió un 2,3% más en junio hasta los 146,41 puntos. Las tarifas del mercado de contratos se sitúan ahora en un asombroso incremento interanual del 39,2%, habiendo subido un 37,7% solo en el 2021. Parece que hay poco alivio en el horizonte para una comunidad de expedidores financieramente maltrecha, informa el sitio de noticias Secneta. Casi puede ser difícil mantener un sentido de la perspectiva aquí, comenta el director general de Secneta, Patrick Berglund. Visto en el contexto de 2021, un aumento del 2,3% parece solo moderado, pero en cualquier otro mes, en cualquier otro año, es un desempeño muy fuerte para las líneas navieras. Agrega que se observa un poco alivio, pese a que las líneas navieras están tomando medidas audaces para aumentar sus flotas, pero en su mayor parte se trata de decisiones a largo plazo más que de inyecciones de capacidad a corto plazo. Por ejemplo, HMM acaba de anunciar una orden de 12 buques de 13.000 TEU por $1.570 millones que llevarán la capacidad de la línea naviera surcoreana a más de 1 millón de espacios, mientras que Hapag-Lloyd ha encargado 6 buques de 23.500 TEU, cuya entrega está prevista a partir de 2024. Mientras tanto, la cadena de suministros resiente de la presión. En palabras de Berglund, los puertos de Estados Unidos se enfrentan a nuevos niveles de congestión, lo que provoca enormes retrasos en los envíos y escasez de existencias para los minoristas. De hecho, una encuesta reciente de la Federación Nacional de Minoristas reveló que el 97% de sus miembros se habían visto afectados por los retrasos en los puertos y en los envíos, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo sobre las interrupciones de la cadena de suministro. El aumento del 38% registrado en las tarifas de fletes de carga marítima contenerizada del mercado Asia-Europa podría afectar las próximas negociaciones de contratos para el 2013, según consigna la evaluación de las tarifas de la ruta Shanghái-Rotterdam del Índice Mundial de Contenedores de Drewry, el informe que captura las tarifas de flete con una validez de contrato de hasta un mes. Confirmó que los aumentos de precio anunciados para el 1 de noviembre por las navieras tuvieron una amplia aceptación en el mercado. Sobre el tema de las tarifas navieras, ya tendremos también que hacer un análisis o un comentario, porque obviamente estos temas son bastante complicados, ahí tienen su lado de información encriptada que obviamente el productor de banano, el productor de hortalizas desconoce, pero ve afectado en las altas tarifas que le están cobrando para llevar un contenedor hasta los mercados, especialmente de Asia o de los Estados Unidos. Amigos televidentes, enseguida presentamos la entrevista. Uso de botas de hule, la mejor estrategia de contención del fusarium. Hay muchas estrategias de contención que se están utilizando para evitar que el fusarium raza 4 llegue a presentarse en el país. Estas estrategias van desde los protocolos de bioseguridad implementados por los organismos de control del hongo, como OIRSA, y que han sido homologados por Agrocalidad en el Ecuador. Sin embargo, para el doctor Luis Focasangre, aparte de las decisiones valientes que se tomen, se debe implementar como la medida reina el uso de las botas de hule al ingreso de cualquier plantación bananera. La obligatoriedad del uso de la bota no es bien vista por todos, pero asegura que es una de las decisiones valientes que deben adoptarse. Escuchemos. Así tienen que tomar también todas las instituciones que están involucradas en estas decisiones valientes con el problema de Fusarium oxysporum cubensis, la raza tropical 4, porque en realidad es un tema muy, muy delicado, es un tema complejo, en los cuales, como dicen los australianos, aquí necesitamos gente blanco y negro,
Necesitamos gente la gente que va a estar en cuarentena o que va a estar tomando decisiones sobre esto, tiene que conocer de los riesgos y tiene que tomar decisiones duras. Porque Claro. esto no hay medias tintas. Aquí Claro, en realidad... y estas decisiones valientes pasan por los departamentos de agrocalidad o fitosanitarios que tienen que autorizar los ingresos posiblemente de este material vegetativo y tienen que validar en campo una vez que lleguen. Es decir, allí también estriban las decisiones de mucha valentía por parte de estos funcionarios. Así es, así es. Y de toda la cadena, ¿verdad? Porque no solamente son los funcionarios los involucrados. Por ejemplo, si hay productores, ¿verdad? Que no quieren seguir las reglas, pues también es otra situación complicada. Claro, que se quieren saltar los protocolos. O si hay productores que de repente ya tienen plantas sintomáticas y no las reportan, pues también están fallando al protocolo, ¿verdad? Porque también el peor error, y este es otro mensaje que yo quiero mandar, el peor error que uno puede cometer es esconder la enfermedad. Si uno tiene ya una planta sospechosa, ahorita van a aparecer muchos falsas alarmas. Pero independientemente que sea falsa alarma, hay que reportarla. Porque el riesgo es tan grande que no nos podemos quedar con Fusarium escondido por 6 meses, 1 año, porque después va a ser una bomba que va a explotar. ¿Verdad? Claro. Es decir, los reportes y la detección temprana de la enfermedad puede ser crucial para el mantenimiento de la industria bananera o del negocio bananero en finca. Exactamente, exactamente. Entonces, para seguir el tema, porque su pregunta fue muy importante sobre la salud del suelo, o sea, la cantidad de suelo. Ahí es también donde el control biológico juega un gran papel. ¿Por qué? Porque el control biológico, por ejemplo, los microorganismos, usted mencionó al inicio tricodermas, que es de lo que se está utilizando más, la capacidad de reproducción de tricoderma es altísima. Y la capacidad de colonización de tricoderma en las raíces, que es el primer punto donde entra el hongo, pues es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tricoderma compite por sitios parasíticos contra Fusarium. Entonces, cuando tricoderma coloniza los suelos y coloniza las raíces, pues le da poco espacio a Fusarium para que pueda ingresar. Y esas colonizaciones y esas coberturas o protecciones que da Fusarium, pues son fundamentales. Ese es un mecanismo, ¿verdad? Claro, Pero esa es una estrategia. Sí conocía algo, doctor, sobre esta capacidad de desarrollo estratégico de tricoderma frente a Fusarium. Creo que, si no mal recuerdo, es de 3 horas frente a 7 horas de colonización que tiene este tricoderma. Sí, es mucho más rápido y el volumen, cómo se reproduce, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos hecho cantidad de experimentos in vitro en platos Petri y también en invernadero y también lo tenemos también documentado en campo. Ahí, por ejemplo, donde yo estoy ahí, esa fotografía, ahí esos endófitos que tenemos ahí son endófitos de tricoderma. Ahora, lo importante es que hay tricodermas de tricoderma, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en mi laboratorio hemos tenido una de las colecciones más grandes de tricoderma, ¿verdad? Llegamos hasta más de 300 cepas de tricoderma, pero de esas solamente 3 a 5% son las que son más eficientes. Entonces, el secreto está en seleccionar las mejores cepas de tricoderma que son, ¿verdad?, antagonistas de Fusarium. No quiere decir que todo tricoderma va a trabajar bien contra Fusarium. Hay tricodermas de tricodermas y son pocos los que son específicos para poder tener el efecto que uno andaba buscando de biocontrol. Y yo creo que un laboratorio de Costa Rica precisamente había desarrollado una producción de tricoderma que la estaba poniendo al servicio. No sé si es no es de la Chiare, es de una yo hice una entrevista hace unos pocos días precisamente sobre de tricoderma. Un aspecto importante, las estrategias para evitar la diseminación del hongo
el científico Barnex había señalado que se puede poner las mismas hojas de la plantación como un afelpado, como una, diríamos, una alfombra de hojas secas, y con esto pues se evita también algo como parte de la estrategia para evitar la llegada del hongo. Coméntenos qué tan apropiado podría ser esta estrategia. Bueno, esta técnica no la conozco, para serle sincero, pero es difícil que solamente con las hojas secas podamos hacer algo. Yo honestamente creo que es más que eso, ¿no? Entonces, pero desconozco la técnica. Sí he escuchado un poco y sé también, he tenido algunas aproximaciones con eso, pero en realidad todavía creo yo de que esa técnica pues no creo que sea tan efectiva, ¿verdad? Entonces, pero pues creo yo que las técnicas que están direccionadas a reducir inóculo del sistema de prevención, que son las principales, bueno, en primer lugar, lo voy a decir yo, la medida, ya usted me está hablando ya cuando el hongo está presente, para evitar que se riegue más en la finca, ¿verdad? Porque hay dos cosas. Una es cuando el hongo no está en la finca. Entonces, el mejor método ahí es la exclusión. Ahí lo que quiere decir es que las mejores medidas de prevención, y eso es lo que yo le digo al productor, active sus mecanismos de bioseguridad. Ahí, por ejemplo, el productor lo que tiene que hacer es cerrar su finca, ¿verdad? Los perímetros de la finca tienen que estar controlados para que está completamente comprobado que el hongo se transmite por el suelo que uno lleva de los trabajadores de un punto a otro punto. Entonces, si nosotros, antes de que el hongo llegue, nosotros cerramos la finca y no permitimos que personas que vengan de otras fincas o que vengan de otros países entren a nuestra finca que está libre, pues esa es una de las mejores medidas de mantener el hongo fuera de la finca, ¿verdad? Entonces ahí cuando uno cierra, y otra cosa es las desinfecciones, ¿verdad? En los pediluvios antes y después de salir de la finca. En el principio de entre limpio y salga limpio. Si usted en realidad implementa eso, pues va también a reducir sustancialmente la introducción del hongo. El principio de entre limpio y salga limpio, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Y la otra cosa, que para mí es la más importante, es el uso de botas internas en la finca. En otras palabras, si usted es dueño de una finca, no permita que botas exógenas, botas externas a su finca, lleguen y anden caminando dentro de la finca. En otras palabras, usted lo que tiene que tener es un stock, un almacén de botas de hule o de caucho, como le llaman ustedes, en las cuales sean solo para uso interno de la finca. Y que todo visitante, cuando llegue ahí, se le pregunte, ¿qué número de bota utiliza usted? Bueno, 42, 45. Bueno, aquí están, quítese sus zapatos, aquí está su número de bota, póngasela, desinféctese y después puede entrar a la finca. Pero esa es la mejor estrategia, definitivamente. Esa es la mejor. Por eso yo llamo que el uso de botas internas es la medida reina. Porque el hongo se disemina por el lodo, por el polvo, por el suelo que uno lleva en las botas de hule. Y acuérdese que una planta de banano, antes de ser cosechada, por lo menos es visitada 50 veces por los productores, que le van a deshijar, que la van a fertilizar, que le van a poner
la bolsa, que van a cosechar, que van a controlar malezas, que van a ver si el racimo tiene grado, etcétera, etcétera. Usted sabe cuál es el mundo bananero. Pero el día a día, el trabajador de campo está yendo a visitar la planta de banano. Y ahí, si usted no tiene un buen control de botas, pues ahí el trabajador lo que anda haciendo es regando el hongo, ¿verdad? Claro, aparte de tener el cuarto de stock de botas, imagino que también allí tiene que haber una persona que desinfecte las botas cuando ya lleguen nuevamente a su entrega, para que cuando salgan vayan totalmente desinfectadas. Así es, tiene que haber en ese cuarto de botas, tiene que haber una persona que lleva el control de las botas, ¿verdad? Y que está dándole a la gente, y esas botas no salen de la finca, ¿no? Esas botas en realidad son internas, porque alguien puede decir, no, yo ando mis botas aquí, porque, mire, aquí también hay otro prejuicio que hay que tocarlo y que hay que, yo en mis charlas siempre lo enfatizo. Existe una renuencia a usar bota de hule, como que existe el concepto que si yo me pongo la bota de hule, ya me convertí en el indio, aquel que no tiene educación, como que ya me convertí en la persona que soy pobre, que es una persona que no tiene recursos, como que la bota de hule le quita a usted el estatus, le quita el dinero, le quita la profesión, etcétera, etcétera. Yo lo veo con mis estudiantes aquí en la universidad. Ya cuando llegan a cuarto año, ya no quieren ponerse las botas, ya quieren andar con zapatitos y quieren andar en la finca y no se puede. Y lo he visto también en las bananeras. Esos ingenieros nuevos que llegan no quieren ponerse las botas. Como que existe un prejuicio a usar las botas de hule. Como que lo estigmatiza. Sí, estigmatiza. Como que hay una cuestión ahí que es como estatus. Sí. Me voy a bajar. Es una pegatina social. Sí. Entonces, pero eso es un error. Yo les digo a mis estudiantes, vean, yo me gradué en una de las mejores 100 universidades del mundo, de la Universidad de Bonn. Y a mí no me quita nada ponerme las botas. Yo voy todos los días al campo con mis estudiantes con mis botas puestas, porque sé del peligro de Fusarium y sé también de que la bota también me protege de otras cosas. Aquí nosotros en Centroamérica tenemos muchas culebras venenosas y la bota de hule también es una protección, ¿verdad? Entonces, es importante este mensaje que estamos tocando ahorita para todos los productores, y yo les pongo también en mis charlas. El uso de botas de hule es oficial y necesario y mandatorio para toda la gente que entra a la finca. Y pongo ahí los dueños de la finca, los ingenieros de la finca, porque a veces ni los ingenieros de la finca quieren ponérselo. Esos que hacen el suministro, esos que llevan ahí, por ejemplo, los fertilizantes que llevan los agroquímicos, esa gente entran a las fincas a veces como dueños de la finca y no quieren ni pasar. Cuando están los pediluvios ahí, apenitas ponen los zapatos ahí, como que se les van a arruinar los zapatos porque pasen por un desinfectante. Solo los quieren poner así, en el aire y salir. No. Para que el desinfectante haga efecto, mínimo tiene que estar la bota inmersa unos 15 a 30 segundos dentro de la solución. Y antes de entrar a la solución, tiene que pasar por una área de lavado solo con agua para que vaya completamente limpia. Porque también el lodo y el suelo desactiva el principio el principio del desinfectante, ¿verdad? El principio activo del desinfectante. Claro. Entonces, eso tiene que ser dos cosas. Limpieza primero de la bota y luego pasar a la parte del desinfectante. Así. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Focasangre por esta información de mucha valía y de mucha que la apreciamos mucho en este noticiero. Doctor, realmente nos ha dado un punto general de
de cómo poder enfrentar el tema de exclusión, y si ya se lo tiene, como señalamos, que podría ser otro capítulo en que cualquier momento vamos a continuar hablando, porque definitivamente el tema va para largo aquí ya, teniendo los riesgos muy cercanos, tanto en Perú como en Colombia. Estamos seguros que en algún momento pues también lo tendremos en Ecuador, y allí pues tendremos que, desde el momento ya tenemos que ir remojando la barba. Quiero, antes de terminar, solo quiero un minuto para mandar un mensaje. Quiero mandar un último mensaje a los productores ecuatorianos, porque es la capital del mundo de la producción y exportación de banano. Y quiero decirles que estamos desarrollando una plataforma que se llama el Banana Speaker Series, en el cual vamos a tocar temas de interés para la industria bananera, porque la va a dictar el doctor Miguel Dita. Y el doctor Miguel Dita fue el científico de la alianza Bioversity y CIAT, que colaboró con SENASA para hacer la detección y hacer la declaratoria oficial de la raza tropical 4 de Fusarium en el Valle de Piura, en Perú. Y lo interesante es, como yo coloqué una publicación en LinkedIn que tuvo más de 5,000 reacciones rápidas, el problema de Ecuador ahorita es que está en un sándwich. El TR4 está allá arriba, en La Guajira, y lo tiene ahí en Perú. Y la problemática de Perú es más grande todavía, porque son pequeños productores y están a menos de 200 kilómetros de Machala, que es la capital del mundo de banano. Y Machala también tiene tiene la tipología también de pequeños productores. Exactamente, sí. Y finalmente, este Banana Speaker también tiene una función social que todos los bananeros conocen. Estamos lanzando la beca bananera, que la beca bananera va a ser que vamos a otorgar una beca a un hijo de un productor y de un, sobre todo, trabajador de campo de una bananera. La bananera puede ser de Ecuador, puede ser de Perú, puede ser de Dominicana. Vamos a seleccionar un hijo de un trabajador de campo para que sea la persona que reciba esa beca. Y de esa beca lleva el nombre del profesor Moisés Soto. Moisés Soto, que todo el mundo conoce toda la contribución que ha hecho el profesor Moisés Soto en la industria bananera. Entonces nosotros queremos honrar el nombre del profesor Soto, que formó 5 generaciones de ingenieros agrónomos bananeros. Y ahora están distribuidos por todo el mundo esos bananeros capitaneando fincas. Entonces con esto le agradezco a usted el espacio que me ha dado y bueno, pues lo felicito también por el programa. Un programa que yo lo he seguido y siempre tienen cosas muy interesantes para la industria bananera. Los felicito por esta edición. Han tenido también muy buena mezcla de científicos, de empresarios, de gente que entiende la industria bananera, porque la industria bananera somos todos. No solamente es el profesor, no solamente es el estudiante, no solamente es el productor, somos todos. Y yo creo que ustedes han hecho una mezcla muy buena de llevar entrevistas a todo nivel, comercialización, etcétera, etcétera. Los felicito. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, y lo comprometemos para cualquier momento que sea noticia lo de Speaker. Lo hemos estado anunciando ya varias veces de esta plataforma. Desde el momento en que nos dieron la información, nos pasaron la información, estuve yo atento a apoyarlos en este tema de la Banana Speaker. Así que nuevamente muchas gracias y buenos días. Bueno, buenos días, don Clem. Gracias.
Amigos televidentes, continuamos con más información. La industria de alimentos estatal de Surinam demanda a Hein de Press por 45 millones de dólares. La estatal Surinam de la industria de alimentos FAI ha presentado una demanda por daños millonarios al comerciante de frutas flamenco Hein de Press y sus empresas por presuntos actos ilegales en la gestión de plantaciones bananeras. Según Financial Dax, esto incluirá reclamaciones por daños por un total de más de 45 millones de dólares. El periódico escribió que Deprez y sus empresas, según los surinameses, son culpables de mala gestión y actos ilegales en el manejo de las grandes plantaciones bananeras de Surinam. La empresa belga, el grupo agrícola de frutas de la que Deprez era mayorista, salió de Surinam en febrero del 2020. La empresa indicó entonces que la actual situación política, financiera y económica de Surinam imposibilitaba continuar con el negocio. La empresa se retiró de Surinam el 13 de febrero del año pasado y transfirió las operaciones de la industria alimentaria a la administración local. Los belgas poseían el 90% de las acciones de la empresa y Surinam poseía el 10% restante. El entonces ministro de Agricultura y Pesca, Rabin Parmesar, no estaba satisfecho con la forma que la empresa belga había abandonado el país. El gobierno está considerando emprender acciones legales contra la empresa, dijo Parmesar, enojado en ese momento en la asamblea cuando presentó su informe. Surinam acusa a los belgas de abandonar sus plantaciones bananeras en Surinam. Contrariamente a los acuerdos y compromisos, Deprez y sus empresas habían dejado las fincas en mal estado sin previo aviso con suficiente antelación, según el Departamento de Fomento de Surinam. En otro ámbito informativo, en Sudáfrica, Maersk cierra operaciones clave, operador portuario declara fuerza mayor. Según los informantes de la semana anterior, la naviera Maersk ha cerrado operaciones claves en Sudáfrica a medida que continuaban la violencia y los saqueos en el país en medio de los planes del gobierno para desplegar miles de soldados. El sitio web TimesLive dijo que un portavoz de la compañía había afirmado el miércoles anterior que estaban cerrando todos sus depósitos, almacenes y cámaras frigoríficas en Sur-Afri-Durban y Johannesburgo. El puerto de Durban tuvo muchas de las terminales cerradas por más de 24 horas la semana anterior. Sin embargo, en esta etapa no hemos provocado ninguna contingencia que provoque que los barcos no hagan escala en Durban, dijo Kerry Roser, portavoz de la compañía para África. El puerto de Durban en Sudáfrica ha sufrido una gran interrupción después de varios días de disturbios y las operaciones también se han visto gravemente afectadas en el puerto de Richards Bay en una línea ferroviaria de carga nacional, dijeron voceros de compañías de logística y carga de ese país. Durban tiene una de las terminales de envío más concurridas del continente africano y es un centro de exportaciones que incluyen productos agrícolas e importaciones como petróleo crudo y productos derivados del petróleo. Richards Bay alberga un importante terminal de exportación de carbón. Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com/,
revista Banana Export. Aprovechamos también este momento para enviar saludos a todos nuestros seguidores de la página que están muy pendientes del noticiero de Banana Export. Obviamente nosotros nos esforzamos por acercarle a ustedes los entrevistados que tienen muy buen perfil, tanto en la parte de investigaciones o desarrolladores del tema bananero, como también pues el plantel de profesionales que administran la temática bananera aquí en el país. Continuamos con más informaciones. En otro ámbito informativo, el importador de banano albanés niega su participación en el contrabando de cocaína. En una entrevista reciente, Edward Dautí, propietario de la empresa importadora de frutas Alba Exotic Fruit, afirmó que no es culpa suya que se haya encontrado cocaína en sus contenedores de plátano. Afirma que son las autoridades las que tienen la culpa. Unos 11 kilogramos de cocaína fueron incautados en un cargamento de plátanos de su empresa en el puerto de Durres el jueves de la semana anterior. Según Doughty, los contenedores son escaneados por las autoridades y él solo es responsable después de que hayan pasado el control. Agregó que las autoridades deben averiguar quién ordenó las drogas y las colocó en sus contenedores. Un medio digital lo citó diciendo: soy comerciante, solo importo frutas. Lo que sucede afuera, de lo que no tengo ninguna responsabilidad, tiene que ver con las autoridades. Una vez que los artículos pasan por el escáner, recibo una confirmación para recibirlos. No obtenemos nada que no se haya escaneado primero. ¿Quién se arriesgaría por 10 kilogramos de droga?, comentó. Agregó que no tiene acceso al puerto y el acceso solo se otorga a las autoridades. Es muy sencillo comprender esta situación. Hay criminales en el puerto de Durres o en el Pireo, no puedo decir quiénes, ya que no tengo el poder de investigar. Tengo un negocio exitoso, es rentable, estoy feliz por esto, porque me arriesgaría. Como podemos notar, también ocurre este tipo de contaminación en puertos de llegada de la fruta, lo que ocurrió, por ejemplo, en Mersin, en Turquía, respecto a la carga que iba de la exportadora fruta Deli. Esto también ha traído cola. Realmente hay alguna información suelta por allí que está circulando respecto a la responsabilidad de la exportadora en la contaminación, es decir, en el tráfico de estupefacientes, de droga. Realmente nosotros no nos vamos a prestar para poner ese video, porque responsabiliza mucho, obviamente, a la principal de esta firma. Sin embargo, este video está siendo usado, ha sido difundido en Turquía. Hemos visto en algunos noticieros de este país que se los ha difundido, y obviamente pues a nosotros también nos cruzaron desde el Mediterráneo también esta información con el fin de que nosotros lo usáramos. Pero reitero, nosotros no nos vamos a prestar para dar pie a una información de la cual no tenemos certeza y de la que obviamente no podemos dar ningún tipo de contingencia o contrastar respecto a si hay responsabilidad o no hay responsabilidad de la exportadora. Eso ya se encargarán las autoridades, tienen que hacer sus respectivas investigaciones y establecer hasta dónde son las responsabilidades. Lo que sí es importante y lo que se ha dicho es de que la infraestructura en el puerto tiene que mejorar, la infraestructura tiene que ser mucho más ágil en la observación, en el seguimiento que se realiza por parte de las autoridades de narcotráfico, para ojalá cogerlos infraganti en el momento que se está haciendo la contaminación de los contenedores, porque también hay la contaminación en alta mar, es decir, llegan, asaltan el barco y contaminan la carga desde alta mar. Esa modalidad la están utilizando muchísimo los traficantes de droga, y no es obviamente desconocido para las autoridades esta situación de riesgo que se tiene en la carga que se exporta. Vamos a pasar a otro tema. El día viernes hubo la invitación por parte de AXA, que es la organización que agrupa a las casas de insumos
agropecuarios, a los medianos y pequeños distribuidores de insumos agropecuarios. La invitación que hicieron fueron a los medios de comunicación para darles a conocer el por qué en este momento hay una tendencia al alza de los insumos. Se responsabiliza mucho a que son los importadores de insumos o los distribuidores de insumos quienes inflan los precios y afectan obviamente la competitividad del sector. El mercado de insumos en el país es muy importante para cultivos como el banano, arroz, maíz y todas las hortalizas, porque ayudan a controlar las enfermedades y permiten que la producción salga limpia y se pueda distribuir a la cadena agroalimentaria. Hay exigencias y hay también ciertos parámetros de uso de los insumos agropecuarios, de los pesticidas, para que no causen daño al suelo ni causen daño a los que realizan también la aplicación. Pero este es un tema que también preocupa y que deben preocuparse las mismas casas de insumos. El cultivo que mayormente les da facturación a los insumos obviamente es el banano. Casi el 65 o 70% de la facturación de las casas de insumos agropecuarios corresponde al cultivo de banano, que está muy extendido en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos. El otro cultivo que es muy importante para el tema de los insumos es obviamente el arroz, el maíz, que están con hectareajes muy importantes. En el caso del arroz, pues estamos hablando de más o menos 200.000 hectáreas, y en el caso del maíz también se habla de entre 350.000 y 400.000 hectáreas. De allí que se vuelven pues muy importantes para los paquetes de insumos que requieren estos cultivos para su producción y obviamente pues salir con rendimientos positivos. Pero hay algo que quiero dejar sentado, es que por ejemplo, que las casas de insumos no se pueden encriptar. Este diálogo que habían tenido, yo no participé en el diálogo que tuvieron las casas de insumos agropecuarios. El señor Serapio Arana, que es creo miembro de AXA y es gerente de comercialización y de marketing de la firma Ecoquímica, me envió una invitación de que iba a hacernos llegar la invitación para el desarrollo de este conversatorio que iban a tener, pero finalmente no me envió. Y luego hice mis contactos para saber si se había dado o no se había dado la reunión, y efectivamente la reunión se había dado, pero argumentaron que no querían que el tema sea tocado por la prensa, de que no querían una entrevista, de que no querían hacer olas respecto a este tema de los costos de los insumos. Yo soy contrario a esta posición. Si consideran que debe ventilarse o debe transparentarse totalmente los costos, y hay que hacer totalmente ahí abiertos con la información. Esto de encriptar la información, esto de mantener la información, no es saludable para ninguna industria, y peor para la industria de insumos agropecuarios, que en el mundo ya está abierto. Ya no hay nada que encriptar, ya no hay nada que esconder, y ya todo el mundo conoce las cifras, y si no las quieren dar las cifras, por ejemplo aquí en Ecuador, respecto a cuánto se importa de un producto X o cuál es la importación que tuvo el año pasado, no importa, porque esas cifras también las tiene la FAO y también los tienen otros organismos internacionales que uno se los puede poner. Yo creo que eso de encriptar la información, de mantener oculta la información, de no participarla a los que son los actores de la cadena agroalimentaria, eso le hace mucho más daño a la industria, y habla de una industria timorata, de una industria que tiene miedo a abrirse, que tiene miedo a dar a conocer sus cifras. A lo mejor puede que la gente se escandalice, como en el caso de las empresas navieras que han ganado una cuantiosa cantidad. Es muy posible que hayan ganado una cuantiosa cantidad durante el 2020 y no lo quieran decir. Y
En el caso pues, de las navieras, pues vemos que es escandaloso las ganancias que han tenido durante el año 2020 y el 21, que casi llegan pues, a los 100.000 millones de dólares. A tal extremo que el propio presidente de los Estados Unidos ha tenido que conformar un grupo de trabajo con el fin de poder conversar con las navieras y establecer un pare, pero ese pare se pensaba que iba a estar para estos meses, pero los nuevos contratos para el 2023, como hemos visto, también tienen pues una subida escandalosa y la industria lo ha aceptado, porque hay una demanda increíble por transportar a través de las navieras y también de los ferrocarriles. Igual creo que está pasando con el tema aviatorio. Pero volviendo al tema de las casas de insumos, hay algunas razones y yo les voy aquí a señalar cómo se mueve esta industria de los insumos agropecuarios. Yo he leído mucha información que viene de una página, se llama AgroPage, que es la líder en la información de la industria de agroquímicos, y ahí se ve los movimientos que se han realizado durante los últimos 12 meses, tanto en compras como en distribución y comercialización de nuevos productos o productos que están en el mercado y que van ganando espacio entre los consumidores de cereales. Los mayores consumidores o los mayores importadores de insumos en Latinoamérica es Argentina, Brasil y México. Colombia también es un competidor muy fuerte y les voy a dar las cifras. En el caso de Ecuador y Bolivia, estamos más o menos por los 250 millones de dólares. En el caso de Colombia está por los 600 millones de dólares la importación de insumos. En el caso de Argentina está por 900 millones de dólares. En el caso de México creo que está por 1.300 millones de dólares. Y el líder de las importaciones de insumos es Brasil con 13.000 millones de dólares. ¿Por qué razón se dispara Brasil? Es porque obviamente la soja o la soya es lo que hace que tengan una gran demanda de insumos, y el kit de los productos que importan obviamente son pesticidas para control de maleza, que es la parte más fuerte. El otro rubro importante para las casas de insumos agropecuarios es los fertilizantes. Los fertilizantes constituyen un paquete más o menos de un 50% de su facturación a nivel de inversiones que se realizan dentro de las casas de insumos agropecuarios. En Ecuador es muy fácil conocerlas. Aquí tenemos 3 o 4 compañías que son las que lideran la importación y distribución de estos insumos. Tenemos Agripac, tenemos Ecoquímica, tenemos Farmagro, en la sierra hay algunas otras, pero en todo caso estas 3 o 4 compañías son las que mayormente tienen una puntuación de participación en el mercado de insumos. Eso tampoco debería ser, por ejemplo, algo que escondan. Con cuánto participan cada compañía. Es lo mismo que ahora se conoce, por ejemplo, la participación de los exportadores de banano en nuestro medio. Entonces, eso son informaciones que deben estar libres y que deben ser participadas al público, que el productor tiene que conocerlas. Yo estoy ayudando a fomentar un negocio como el negocio de insumos a través de la compra. Debería tener la información muy clara de quién es el socio, porque prácticamente me constituye un socio en el momento en que adquiero un producto, un litro de un controlador de malezas, un litro para poder satisfacer alguna necesidad de mi cultivo. Entonces, en ese sentido, el socio comprador necesita que la información sea participada, sea comentada. Y también, obviamente, ¿qué es el miedo que tienen las industrias de agroquímicos? Como son industrias sensibles al medio ambiente, son industrias que están causando daño al medio ambiente. Entonces, no quieren hacer una campaña de sostenimiento o una campaña en la cual están obligados por ley a dar a conocer el daño que pueden causar. Y esta campaña no la quieren hacer definitivamente, no quieren invertir en comunicación.
Entonces, ellas prefieren invertir en cualquier otra cosa, en regalitos, de plumitas, en camisetitas, en gorritas al productor, pensando que así también sean el asunto, así bajan el perfil negativo que tienen. Pero, señores, desembánquense de esa silla, bájense de esa nube rosada, como decía don Bucarán. Esa no es la forma como ustedes van a cambiar la percepción negativa que tienen en el exterior las casas de insumos agropecuarios a los pesticidas. Tanto así que Europa les va a dañar el negocio. Europa les va a dañar el negocio, y una vez cuando se les daña el negocio, ahí van a querer acudir a los medios de comunicación para poder hacer fuerza para que el gobierno ponga alguna ley que les favorezca a través de bajada de aranceles o cualquier otra cosa. Pero este negocio es de vida y muerte. Es un negocio de vida y muerte porque tiene que ver con los alimentos. Y ustedes en esta parte de dar a conocer las ventajas o cómo se debe usar un producto, definitivamente que no hacen en absolutamente nada, no invierten nada. Son pírricos para realizar una inversión de sostenimiento de sus propias marcas o de sus propios productos. Entonces, yo creo que en algún momento esta industria va a tener que abrirse y conversar, hacer un conversatorio muy amplio con periodistas que realmente conozcamos y que estamos dispuestos pues a darle pie. No estamos dispuestos a darles a ustedes el bañito de agua bendita que esperan que se les dé. No estamos dispuestos a callar, en otras palabras. Estamos dispuestos a decir. Yo generalmente conozco muchísimo de la industria de agroquímicos, pero a veces trato de no hacer ola, de no decir este producto es cancerígeno, este producto tiene un detalle que a los consumidores de Europa no les gusta. Este producto podría estar viniendo solapadamente esta importación y no se dice realmente qué daño puede causar. O este producto necesita que el productor, el manipulador del producto, conozca muy bien al detalle. La simple papel que ponen de pegamento en el producto casi no sirve. Primero porque lo ponen con letras chiquitas que el productor desconoce, o sea, no los lee. Es como cuando nos viene un medicamento y nos vemos con letras pequeñitas, prácticamente no lo leemos. Entonces, ellos requieren que hagan una campaña en el cual se le indique cómo tiene que trabajar con sus productos, y esa campaña obviamente es a través de los medios, ya sean los medios digitales, ya sean los medios especializados en el sector agrícola, que serían los más ideales, los medios especializados, porque tampoco es bueno tirar la plata donde quiera, sino que tienen que obviamente enfocar o enfilar la información a quienes realmente están siendo seguidos en el tema de informaciones agropecuarias, para que se constituyan en el canal idóneo donde se pueda participar esta información. Bueno, amigos, concluimos esto y nos informaron que en 10 días iban a haber una nueva reunión para poder, obviamente, dar a conocer más datos. Esperamos que nos vuelvan a hacer llegar la información y que la seriedad y la transparencia de esta industria pues se consolide. Con esto concluimos nuestro noticiero del día de hoy y estaremos el día viernes con más informaciones. Muy buenos días. Agradecemos, amigos, su amable audiencia. Regresamos el día viernes con más información. Hasta entonces, que tengan un excelente día.
Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com